Hola a todas, esta es la segunda parte del primer libro comentado en la sección de libros comentados. Nos estaremos ocupando para terminar el comentario del libro Sol bajo la lluvia, los cuentos reunidos de José Zuleta Ortiz. En el comentario pasado terminamos el comentario en el cuento Escribano del Agua. Este cuento, como logré comentarles, si mal no recuerdo, en el anterior video, fue un cuento que Zuleta analizó o comentó en la presentación del libro a la cual tuve la oportunidad de ir. No, contó en la presentación que tuvo la oportunidad de trabajar para la imprenta que es el espacio donde transcurre esta narración, de trabajar con el dueño y de contactar directamente y ver directamente toda ese funcionamiento de la maquinaria antigua, de los linotipistas y de esas personas que la tecnología les había arrebatado el trabajo. En el cuento se narra la historia de una de las muchas veces, según nos dice el propio narrador, que se sugiere que es el propio Zuleta, va a esta imprenta a concretar uno de los trabajos y el dueño, Ernesto, le revela que están a punto de entrar en la quiebra. Comentaba José Zuleta en la presentación que una de las grandes razones por las cuales entraron a la quiebra era porque el dueño, Ernesto, em, básicamente inducía forzosamente a las personas a realizar, a que tomara sus servicios con tal de que él le obtuviera trabajo a personas que eran eh, expertas en cierto tipo de impresiones y que necesitaban una ayuda económica. En una de las conversaciones centrales de la narración, el dueño le revela a el personaje principal, o el personaje del cual se narra en primera persona la narración, que la empresa se sostiene porque todos quieren ser escritores, todos en la ciudad de Cali quieren ser escritores, y la banalidad es el motor que ha sostenido la empresa de la imprenta. Finalmente, en la narración, Ernesto logra, con ayuda del propio personaje desde el cual se narra la historia, recuperar económicamente la empresa y llevar a la ciudad de Cali a una, a una pulsión escritora mortífera, ¿no? Y quisiera leerles en uno de los últimos párrafos donde nos cuenta las consecuencias de dicha pulsión. Los bosques alrededor de Cali fueron arrasados por la voracidad libresca, escribe Zuleta, y la producción de papel colapsó. La empresa se vio en la obligación de rechazar miles de solicitudes de redacción y publicación. Los viejos correctores volvieron a dormir. Las máquinas se detuvieron. La ciudad sufrió un síndrome de abstinencia, cuyos primeros síntomas fueron una vanidad exacerbada y un apetito incontenible por lo ajeno. Sobrevinieron rachas de suicidios y nacieron otras adicciones, como las candidaturas, los simposios y los posgrados. Una de las partes que podríamos resaltar de esta narración es cuando el personaje desde donde se narra esta historia le pregunta a Ernesto si que le pregunta por las formas en que un profesor de universidad, un supuesto escritor, podría eh, publicar un libro que no haya escrito sin ningún tipo de vergüenza. Entonces Ernesto
le comunica que lo que él no hace es escribir los libros, sino redactárselos, evidentemente en una forma eh, de broma, ¿no? En una forma casi ya cínica. Entonces, Ernesto le explica que lo importante es hacerles creer que ellos fueron los que escribieron los libros, estos profesores, estas señoras que quieren escribir sus memorias, que es un ejemplo que nos da en la narración, y estos escritores. El siguiente relato se titula Fuego sobre el estanque. Este relato es una imagen bien lograda de los procesos esclavistas de Colombia y y cuando me refiero a procesos esclavistas me refiero a las minucias de los trámites para la compra de esclavos y cómo se genera un vínculo afectivo con estas personas que lastimosamente eran esclavizadas en el tiempo de la esclavitud en Colombia. Tiene unas imágenes muy valiosas que merecen ser leídas. Y seguimos con el cuento Vinieron a despedirse. Vinieron a despedirse es un cuento de formación, que lo podríamos clasificar dentro de los cuentos que hemos comentado y leído de José Zuleta en sus cuentos reunidos, y de formación en la ciudad de Cali. Nos volvemos a ubicar en la página 193 en el barrio San Fernando para esta narración, y también nos ofrecen esas imágenes que en cuentos iniciales como Agua de lluvia, si mal no recuerdo, que también se transcurren en San Fernando, gran parte del cuento. Y nos muestran la arquitectura o las estructuras, más que todo, de gran parte de las casas del barrio San Fernando, y cómo dos niños, hermanos, tienen la fortuna de ver, según lo que ellos dicen, supuestamente lo que es el Apolo 11 viajando por el espacio desde esa casa, y el cariño que obtienen por unos pájaros que abandonan sus vecinos que se van de la casa. El siguiente cuento se titula Barcelona. Este es un cuento que narra la historia de migración latinoamericana y los típicos abusos laborales en los que incurren las empresas y los lugares que contratan a estas personas latinoamericanas. Nos cuenta la historia de un migrante colombiano que no quería irse de Barcelona a pesar de que las condiciones económicas lo obligaban a ir, ¿no? Le pide a sus amigos que le encuentren alguna cosa, dice el cuento, y encuentra un trabajo de limpiando un bar todos los días a partir de las 2 de la mañana hasta las 10 de la mañana, si no recuerdo mal, y recibió un pago de 20 euros por la faena de la madrugada. Y efectivamente el personaje cumple con su trabajo, pero se enfrenta a ciertos eventos que le brindan un sabor diferente al de la simple acción mecánica del trabajo, y le otorgan felicidad en muchos casos. Dado que esto es una primera impresión, logré encontrar en la página 205 una pequeña rata que serviría en caso tal de que los editores vieran estos videos. En la página 105 hay una rata en la palabra haciendo. También hay otra rata en la palabra mundo en los cuentos iniciales, pero
no recuerdo y no lo he buscado. Y seguiríamos con el cuento titulado Todos somos amigos de lo ajeno. Este cuento ha sido también de interés para mí porque nuevamente es un cuento que en donde se exponen los problemas y las dinámicas del mundo literario y de los concursos literarios, específicamente un concurso de cuento. En este caso no quisiera revelarles el argumento, como lo he dicho en los anteriores cuentos y en la primera parte del comentario, porque merece toparse con el argumento directamente. Pero este cuento nos ofrece imágenes muy valiosas que he subrayado. Una de esas la escribe Zuleta de esta manera: recuerdo uno en el que una paloma, un cuento que encuentra el personaje principal. Recuerdo uno en el que una paloma, después de un aguacero, se bebía en un charco el cielo de la plaza. Y el Zuleta problematiza y expone estas dinámicas de los concursos de cuentos, que también en el cuento La mucama del carrito, si no estoy distorsionando el nombre, vamos a encontrarlo nuevamente, pero ya lo vamos a comentar en unos breves minutos. Seguimos con los libros seleccionados del libro de cuentos Las pequeñas causas. Nos indica que fue finalista del concurso nacional de cuentos de la Cámara de Comercio de Medellín y comienza con, nos abre en esta selección con cuento titulado El reloj. El reloj también es un cuento que ofrece unas imágenes y las reflexiones tan importantes en el género del cuento hispanoamericano como las del tiempo, ¿no? Aquí se narra la historia de Sol Colmenares, que es la nieta preferida de su abuelo, que recibe una caja que tiene un sistema donde se tienen que abrir los diferentes mecanismos de ciertas maneras. Los mecanismos de la caja me refiero, porque es una caja con diferentes cajones, mecanismos, se tienen que abrir de cierta manera para abrir ciertos cajones. Es básicamente un rompecabezas mecánico. En una de esas se cae la caja y se abre un cajón pequeño forrado en terciopelo rojo, donde había guardado un reloj. Ese reloj decide ponérselo Sol y usarlo durante una semana, y se da cuenta que se retrasa para realizar sus actividades, pierde varias reuniones con su jefe y decide intentar averiguar qué pasa con el reloj. Entonces lo envía a Suiza, que es el país de donde las inscripciones del reloj indican que se fabricó, y de la fábrica o de la tienda donde reciben el reloj le dicen que solo hay una persona que puede recibir el reloj, que es un señor que se llama Amadeus y que tiene 92 años y que debe apresurarse. Voy a echarle un vistazo porque ahora que lo estoy comentando creo que tuve un desliz en cuanto a cómo sucede esto, porque creería que lo primero que hace Sol es escribirle. Aquí dice: Sol escribió una relojería suiza contando que tenía aquel reloj. Pasó el tiempo y no hubo respuesta. Finalmente, una tarde, cuando llegó a casa, encontró un sobre bajo la puerta. Le respondía que el reloj en cuestión no estaba en ninguno de los catálogos de las relojerías actuales, pero que un viejo relojero consultado por ellos quería ver el reloj. Sol, con cierta inseguridad, pero alentada por la seriedad de la respuesta, envió el reloj a una dirección de Ginebra, a un tal Amadeus Ellenrieder. Entonces, primero Sol escribe, haciendo la corrección, escribe a
a esta tienda, a este lugar, y una vez le recomiendan al señor Amadeus el Enrider, o el Enrider, o el Enrieder, ella se lo envía a él. Y él empieza a inspeccionar con el mecanismo del reloj y le envía esta carta, donde le explica lo que ella considera como un mal funcionamiento del reloj de la siguiente manera. El reloj fue construido en 1823. En aquel tiempo el tiempo era distinto. El mundo cambia y el tiempo con él. Para hacer comprensible lo que ocurre a su reloj, debo decirle que ahora hay menos tiempo, que el magnífico reloj de su abuelo marca el tiempo como eran aquellos lentos días. Comprenda que poner a galopar tan delicado mecanismo al ritmo actual es algo a lo cual se niega con cierta razón el reloj de su abuelo. En esta carta que le envía Amadeus también le comunica lo siguiente: a la inquietud sobre los atrasos de su reloj, solo puedo decirle que el reloj está perfecto, el que no funciona es el tiempo mismo. Una última cosa, apreciada Sol: he pensado que si pudiera vivir al ritmo del reloj de su abuelo, se haría un bien. Llegue tarde, gaste de 15 a 19 minutos mirando correr el agua del río, recordando los juegos de su infancia o durmiendo una siesta. Los domingos camine por el campo o haga lo que el reloj quiere. Cante sin pensar en los tiempos que corren. Efectivamente, pues Sol, ya el haberse comunicado con él, esperaba recibir el reloj de vuelta, pero nos dice que pasaron 3 meses y ya se está impacientando. Y el viejo Amadeus relojero le dice lo siguiente: que eh, quizás piense que retuve el reloj para tratar de ajustarlo a los actuales tiempos, pero no, lo retuve para oírlo sonar, para sentir su música pausada, el ritmo de nuestros mayores, la sombra fresca del pasado hecha música. Y nos dice lo siguiente, escrito por Zuleta: al tiempo es mejor no mirarlo. Ahora sabe que un buen reloj es un instrumento para oír la música del tiempo, y el silencio es el tiempo que necesita la música para hacer. Por último, debe saber que todo este asunto comenzó cuando nuestros antepasados les dio por meter el tiempo en una cajita. Continuamos con el juego de Persia. El juego de Persia, como el título lo sugiere, es una alusión al ajedrez. Y es una narración donde Zuleta, en este tipo de cuento que no quisiera llamar borgiano, no quisiera llamar que de la influencia de Borges, pero el poema del ajedrez de Borges y estas cavilaciones narradas sobre el origen de juegos y expresiones tan importantes de la humanidad nos remiten a el autor argentino y nos explica el origen del ajedrez, cómo las damas, las mujeres, jugaron solo con peones y convirtieron el ajedrez en damas, lo cual lo hacía inclusive más difícil. Y cuando los hombres empezaban a jugar damas y las mujeres evidentemente los vencían y se juntaban para ello, se volvían a amar. El siguiente cuento se titula Variación alrededor de Que pase el aserrador. Que pase el aserrador es un cuento donde la cita nos la muestra y nos la expone aquí mismo en las páginas José Zuleta, donde usa la pieza que, según lo que dice el libro, es de Jesús del Corral en su cuento Que pase el aserrador. Esto ya lo verificaremos al final y mostraremos las fuentes, y es una variación con un argumento bien logrado, con una problematización bien gestionada y lograda.
Y tiene una imagen que resalté que también me parece muy pero muy valiosa, que es la siguiente. El personaje que es el personaje desde donde se escribe la variación del cuento, al entrar en un tipo de casa, ve que el sol ya se estaba ocultando y Zuleta escribe que el último sol de la tarde tocó el muro encalado y la pared pareció madurar como un fruto frente a nuestros ojos. Continuamos con el libro, con el cuento Encender una hoguera, donde se nos narra esta pequeña travesía que realizan unos niños pequeños que viven en una montaña y ya confiados por las habilidades que les había enseñado a su padre, deciden irse a la montaña a una pequeña expedición llevando una olla, unos vegetales y unas papas e intentar comer en la expedición. Resulta que los niños primero no pueden prender, los fósforos los gastan casi todos. Una vez prendidos, toman diferentes ramas secas y un tronco muy grande, según nos describen, un pequeño pedazo, pero relativamente grande con respecto a las otras ramas, e intentan hacer esta sopa de papas, verduras y guayabas que a ninguno de los dos les gustó y los desanimó y decidieron devolverse. Al devolverse a la casa, ven una nube de humo ascendiendo desde donde venían y se dan cuenta que van a provocar un incendio. Los siguientes cuentos son del libro de cuentos seleccionados de ese libro titulado La tarde del petirrojo. Comenzamos esta selección, este comentario, esta selección del libro de cuentos reunidos con Apertura. Este cuento también me gustaría que las personas que estén interesadas en leer el argumento, que lo hagan por su cuenta y que se encuentren en el argumento. Lo que quisieran en este momento es leerles una descripción que da Zuleta por medio de uno de los personajes del chontaduro, la fruta, ese alimento que se ve aquí en la ciudad de Cali. Y es una de las mejores descripciones de esta fruta cuyo sabor es un sabor real lacaniano, se escapa de la capacidad lingüística, pero esto es una manera de acercarnos a la descripción del chontaduro. Escribe Zuleta que lo siguiente, que ¿qué es un chontaduro? Me preguntan. Un chontaduro es el fruto de una palma a la que le llaman chonta. Vienen gajos anaranjados y amarillos, parecen gotas de sol, son del tamaño de un durazno. Los cocinan y luego, cuando se enfrían, les retiran una piel muy fina. Les ponen una brizna de sal, los parten en 4 cascos y en el centro, rodeando la semilla negra, se concentra un aceite del color de la lava. Es una delicia que no tiene símil en nuestra gastronomía. El personaje que está narrando esto es español. Y sabe a lo que sabe el amor posible, a lo que sabe el recuerdo. Los chontaduros son gotas de sol con sal. Continuamos este comentario con el carrito de la mucama. Anteriormente había recordado el título como La mucama del carrito, pero es el carrito de la mucama, donde se revela estas dinámicas de y los escenarios en los que uno se encuentra en estos concursos de poesía nacional y de poesía en los diferentes países, donde
Zuleta revela todas estas cordialidades innecesarias, estas disputas, la envidia entre los poetas y las falsas promesas entre ellos mismos. La fuerza del relato reside en el argumento, reside en la estructura narrativa del mismo. Entonces también les propondría que ustedes mismos lo leyesen. Un cuento chino también considero que tiene esta misma característica, donde la cadencia de la narración la ofrece el argumento narrativo y es destacable la cantidad de temas desde los cuales José Zuleta escribe, y más aún sabiendo que estos son los cuentos reunidos, ¿no? Comentaba él en la presentación del libro que si hubiesen sido los cuentos completos, hubieran salido un texto, un volumen de casi 700 páginas que, al cual me gustaría mucho acceder para realmente dilucidar cuáles han sido las temáticas y las diferencias entre las mismas desde las cuales ha escrito Zuleta. Continuamos con... Bueno, cabría hacer y destacar que es bastante peculiar esa intromisión placentera de personajes escribiendo, diciendo y leyendo poesía dentro de los mismos cuentos, ¿no? Era lo que hablábamos en el anterior comentario de esta literatura expandida que nos ofrece José Zuleta y que le permiten juegos literarios y estéticos muy interesantes. Morir antes de despertar también es un cuento donde muestran cómo funciona el sistema de salud de esta ciudad, donde un médico con el propósito de cobrar una cirugía a corazón abierto de 24 millones de pesos le diagnostica de una manera falaz al paciente una cardiopatía que lo amenaza de morirse durmiendo. En una de las ocasiones el personaje dice que desea dormir y no morir en el intento, y busca en internet la cardiopatía, y en varias comunidades de Asia indican que se le llama esta cardiopatía la enfermedad de la viuda negra, porque los hombres al morir, los hombres que han sobrevivido a los ataques durmiendo, dicen que han soñado con una viuda negra. Entonces lo que han realizado estos hombres en estas comunidades es dormirse vestidos de mujeres para engañar a la viuda negra. Resulta que el personaje se pinta las uñas, se pone la ropa de su pareja que ha dejado en la casa y se duerme. Y cuando llega la pareja efectivamente le dice que ella ya lo sospechaba, que esa sensibilidad por la poesía y todas esas cosas era algo raro y que ya todo estaba claro. Nos aclara José Zuleta la intención de este cuento de la siguiente manera. En la página 283, que es donde inicia, que Zuleta escribe lo siguiente: la medicina en esta ciudad es un peligro. A José casi lo mata un tal Negrete, el doctor que de forma falaz diagnostica a José. Esta es su historia. La escribió con alguna torpeza en mi taller. Mejoré el ritmo y permití explicar a su prometida algo muy difícil de explicar. Continuamos el comentario con recetas magistrales, donde Zuleta de una forma muy aguda y con una prosa bien controlada nos ofrece otra variación de el amor y el erotismo en sus cuentos, y el ritmo, el paso que podemos ver en este cuento también está muy bien logrado, comparándolo con los otros cuentos de temática
erótica, estrictamente, que nos presenta el autor en sus cuentos reunidos. El séptimo cielo, este es un cuento con el que me topé porque realmente no esperaba que se puedan hacer los siguientes juegos estéticos, y es el de fragmentar las páginas por la mitad y generar dos columnas, dado que para mí fue una sorpresa encontrarme con esta técnica, ¿no? Conocía la exploración del espacio en el poema con la obra de Octavio Paz titulada Blanco, donde efectivamente se intenta hacer, y digo se intenta como si yo fuera Octavio Paz, el autor intenta demostrar que gran parte de la majestuosidad, aunque me parece que es un adjetivo poco pensado, el de majestuoso, pero gran parte del poder literario y del poder categorial del poema reside en los espacios en blanco, ¿no? Estos espacios en blanco con los cuales experimentó Mallarmé y Paz toma en blanco, y lastimosamente no tengo la obra poética física de Paz en este momento, pero diría tenerla en mis manos, y cuando ustedes lean el poema de Blanco se van a dar cuenta que el poema está escrito de forma vertical, de tal modo que los versos cruzan de página a página, y se juega con esto. Y en Moreno Durán, en sus novelas, específicamente en la primera novela que nos ofrece esta recopilación de Femina Suite, que se llama Juego de Damas, comienza con este tipo de fragmentación de la página. Aquí podemos verla. Y lo que me parece característico de cómo lo usa José Zuleta es que en este cuento, aunque aún no he revelado el argumento, o revelado como si yo fuese un oráculo revelador, no les he comentado el argumento, lo característico es que usa y fragmenta la página en dos columnas para exponer la temporalidad o las artes temporales a la vez, que son la música y la poesía, ¿no? La poesía que no se puede leer de un contacto inmediato con el poema, como se haría con una escultura o con una pieza arquitectónica, y la música también como el arte temporal. Entonces en esta narración, espero que lo puedan ver bien, nos ponen la letra, nos expone la letra de la canción Bernabé de Celia Cruz, y la temporalidad de la letra se ve poblada de las acciones de la factura del argumento que nos ofrece José Zuleta, que es un argumento que discurre espacialmente en la discoteca Séptimo Cielo, que según lo que sé es una discoteca de aquí de la ciudad de Cali que ha tenido por lo menos unas 3 sedes, y no nos aclara realmente en cuáles de las sedes sucede, pero básicamente es una narración que genera una tensión donde la escritura está dispuesta a la propia tensión, y que José Zuleta sabe concluir muy bien. Sangre de Perro es una conversación, como indica Zuleta, entre un niño y una persona que
llega a un lavadero de carros y necesita que le laven la camioneta, y el niño se da cuenta que necesitan lavar la sangre que está debajo de la camioneta, y dentro de sus labores como lavador de autos, eh, se da cuenta, perdón, de que hay unas gafas abajo del radiador del carro, cuando el dueño de la camioneta le había dicho que había atropellado un perro, aceptando la sugerencia del trabajador, que es un niño de 11 años. Continuamos con La tarde del petirrojo. Esta es una narración que expone y podríamos decir que desgrana las problemáticas de el matrimonio de clase media, donde la mujer del matrimonio decide básicamente aceptar las actitudes machistas y acosadoras de su esposo, según un comentario que le confió su hermana. Y esta mujer, de ya con una cierta edad madura, se dispone a explorar el mundo y enfrentarse a las responsabilidades de una hija estudiando en el exterior, de una empresa y de su ex esposo. Continuamos con el cuento Palomas de Maíz, que es un cuento donde se muestra por diferentes imágenes construidas por Zuleta la crueldad que hay en ese tipo de esclavitud, que es el cuidado incondicional de una persona, y como su cuidadora, que es uno de los personajes, y el otro personaje que constituye la historia, que es la madre, es decir, la madre está inválida y la cuida a su hija, que había estudiado periodismo, y su hija ya no se dispone de la misma manera para cuidarla y decide abandonarla. Además, pues evidentemente nos muestra la narración que a su hija la cuida por condiciones socioeconómicas, que las cuales son principalmente, según lo que nos narra José Zuleta, la pensión del padre. Y estos cuentos reunidos concluyen más bien con un texto que se llama Final, donde nos exponen una teoría poética muy sentada en la escritura de Octavio Paz, donde efectivamente el autor da rienda suelta a exponer casi que una poética o partes de una poética, al escribir lo siguiente: las palabras son música, nos deleitamos saboreando su doble condición de sentido y sonido, que recuerda a la introducción de El arco y la lira. Al elegir las palabras, atendemos no solo su precisión o fortuna para expresar lo que deseamos expresar, también su aspecto sonoro. Estaremos atentos al resultado que produce una palabra al lado de otra. Luego apreciaremos el conjunto que forma una oración, una frase, y podremos advertir, gozar de su armonía si está lograda, o trastabillar en su arritmia, en sus imperfecciones fonéticas, en su desatino rítmico, cuando no suena bien. Toda vida es la construcción de una historia. Cada uno de nosotros escribe esa historia. Puede ser una historia sosa, entretenida, una gran historia. Tú y yo hemos construido una maravillosa.
También ocurre a veces que nos plegamos a una ajena y renunciamos a la nuestra. Sé que eres capaz de asumir la escritura de tu vida. Por eso y porque deseo escribir una nueva, me iré. Cabe aclarar que la narración dice, nos empieza diciéndonos que es el último texto de la carpeta, que es esta carta que estamos leyendo, que la escribe para Carolina, quien quiera que sea el personaje desde donde se narra. Continuamos con lo que escribe Zuleta. Es por eso y porque deseo escribir una nueva me iré. Somos una asociación de muertes, la palabra que nos dijimos, la mano que soltó nuestra mano, el beso que no fue, el saludo que llegó tarde y que respondió de manera equívoca a algún desconocido. Lo que no aprenderemos, el sabor de un manjar extraviado, las palabras que quedaron pendientes, la canción que sin saberlo jamás oiremos, aquel rostro espléndido que la memoria borró, el regalo olvidado en el maletero de un tren, las muertes progresivas de nuestros cuerpos, de nuestros afectos, nuestras crecientes torpezas. Todas son muertes que también son la vida. La muerte puede ser un sueño, una aspiración, una estación en el viaje, una siesta invisible, encontrar un alma afín, una hermandad como la del camino y la rueda, o la del aire y la flauta. Mi inspiración es el silencio, ese ámbito enorme donde todo es verdad. Y firma M. Hemos terminado, hemos concluido el comentario del libro de cuentos reunidos de José Zuleta Ortiz, titulado Sol bajo la lluvia. Cuentos que con los cuales me topé, generaron un gran interés en mí por esa prosa aguda que problematiza esta ciudad, que puebla la ciudad de imágenes muy bien logradas y que tras una lectura no nos dejará indiferente ante este autor.